Bien, en esta semana tenemos el tema de el ensayo argumentativo. Voy a pasar a compartir la pantalla. ¿Sí? ¿De qué se trata el ensayo argumentativo? Pues bien, este es uno de los ejes importantes dentro de la literatura, ¿sí? La argumentación. El texto que se cataloga como argumentativo es el que tiene la finalidad de defender una opinión, un hecho, una idea, un valor y convencer al lector de que pueda adoptar el punto de vista que el autor está exponiendo, ¿no? Para ello, el autor no es que simplemente dice, bueno, esto es así, así, asado y quiero que tú pienses igual a mí. No, sino que el autor aporta razones o pruebas que apoyan o defienden la postura, el planteamiento o la tesis, ¿sí? En este caso, la idea que pretende eh, defender. El ensayo argumentativo tiene tres requisitos fundamentales: la selección del tema, la postura frente al tema y los argumentos que sustentan este punto de vista. Cuando el autor elige el tema, tiene que interesarse o tiene que cerciorarse que este tema que se busque produzca interés. Generalmente suelen ser novedades que suceden en el país o en el mundo, porque la mayoría de las personas están esperando este tipo de noticias de actualización, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo, las corridas de toros. Ahora, vamos al punto número dos, que es la posición frente al tema o la opinión que tiene el autor sobre este tema. El autor, obviamente, debe exponer la opinión que tiene sobre el tema, sea que esté a favor o en contra de algo y expresarlo con libertad. Por ejemplo, si el tema que se expuso fue las corridas de toros, el autor podría decir, pienso que las corridas de toros son espectáculos violentos. Ahora, luego que ya presento mi posición, sea a favor o en contra del tema, tengo que exponer argumentos que sustenten este punto de vista. ¿Qué son los argumentos? Son razonamientos que sirven para justificar la opinión que tiene, ¿no? Por ejemplo, es verdad que la carne que consumo proviene de un animal que es maltratado. Sin embargo, la muerte del animal no sucede en un contexto de espectáculo. Este, por ejemplo, es un argumento a favor, en contra, perdón, de las corridas de toros, ¿no? Entonces, todo ensayo argumentativo tiene este esquema o estos requisitos fundamentales. Ahora, un ensayo argumentativo debe cumplir una estructura, tal como la mayoría de los textos literarios. Debe tener su tesis, sus argumentos y sus contraargumentos. La tesis puede ser un tema controversial, ¿no? No necesariamente debe ser así, ¿no? Pero sí es una buena opción que un tema o un texto argumentativo tenga una tesis controversial, puesto que permite el debate y nos va a poner en una posición en la que tengamos que exponer nuestro punto de vista sobre el tema. Ahora, si nosotros estamos a favor, usamos los argumentos, es decir, aquellos que defienden la tesis, y también los contraargumentos, es decir, los contrarios a la tesis o los que se deben refutar. Aquí tenemos el cuerpo del ensayo argumentativo, donde la introducción, que es el marco inicial, es donde se presenta el tema y la tesis o la idea. Luego tenemos el desarrollo, que es donde está el cuerpo de la argumentación. Aquí se presentan los argumentos y los contraargumentos de la tesis. Y el marco final, que viene a ser la conclusión, el cierre del tema, puede ser una síntesis, la discusión del tema, obviamente sobre la tesis. Ahora, ¿qué tan extenso debe ser un texto argumentativo?
Pues bien, para ello es necesario analizar un poco acerca de la planificación y desarrollo de párrafos, ¿sí? Para el desarrollo del ensayo deben haber por lo menos 5 párrafos. Esta debe tener una longitud equivalente entre párrafos, es decir, que si un mínimo párrafo tiene 3 líneas, eso está más que claro, ¿no? No puede haber un párrafo de menos de 3 líneas. Ahora, si digamos que yo hice 3 líneas, mis siguientes párrafos deben tener una longitud equivalente. Es decir, que los siguientes párrafos deben tener también al menos 3 líneas, de 3 en adelante. Los párrafos obviamente tienen que tener más de una oración con ideas bastante desarrolladas. Ahora, si estamos hablando que que un texto argumentativo debe tener al menos 5 párrafos, ¿de qué se trata o qué debe tratar cada uno de estos párrafos? Puede haber un párrafo de introducción, 2 párrafos de argumento, un párrafo de contraargumento y finalmente uno de conclusión. Aquí tenemos un ejemplo de un texto argumentativo que tiene el tema: ¿qué fin tiene envejecer? La tesis nos dice: parece una pena tener que envejecer y morir, pero evidentemente es inevitable. Entonces está dando la idea que morir es algo que tiene que suceder sí o sí. ¿Cuáles son los argumentos que admiten esta tesis o que están a favor de esta tesis? Pues bueno, nos dice que los organismos de nuestro cuerpo está diseñado para envejecer y morir porque nuestras células están programadas por genes que finalmente van envejeciendo, ¿no? Ahora, cuando la- las el envejecimiento se produce, ¿no? Tiene un propósito. Se dividen los organismos unicelulares y cada una de las dos células hijas tienen los mismos genes que la célula original. Estos genes se transmiten y de esta forma la naturaleza pues no cambia mucho, ¿no? Sin embargo, la copia que se hace de estas células no siempre es perfecta y las células van diferenciándose unas de otras, creando así las distintas razas, variedades y diferentes especies a lo que llamamos evolución, ¿no? En estas especies, las células diseñadas para envejecer son más eficientes a la hora de deshacerse de los miembros viejos, de forma que evolucionan más rápido y la desventaja de la longevidad está a la vista. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Que para bien las especies, incluida la especie humana, lo mejor es que los viejos se mueran para que los jóvenes puedan vivir, ¿no? Puesto que tienen eh, mejores posibilidades en este caso, en tanto a genética estamos hablando. Ahora, un ensayo argumentativo tiene un tema. La problemática debe ser específica, incluso si nosotros queremos elegir un tema entre muchos que se nos vienen a la cabeza, podemos utilizar una lluvia de ideas para elegir los subtemas de la temática principal. ¿A quién va dirigido mi ensayo? Debo elegir el lenguaje y los términos que utilice depende de quién lea mi ensayo argumentativo, es decir, el público al que va dirigido. Es importante escribir una oración en el planteamiento principal. Esta oración tiene que englobar todo lo que voy a escribir a continuación, puesto que de allí van a salir mis ideas. Luego, los argumentos. Para crear los argumentos es importante hacer una lista de las preguntas orientadoras y las respuestas a estas preguntas van a ser los argumentos que vayan a soportar la idea principal que se está dando a conocer. Las fuentes posibles de consulta son importantes, puesto que se debe tomar todos los datos requeridos para citar adecuadamente, es decir, en qué me baso yo para dar cierta información. Y en la conclusión, se debe, después de leer todo el escrito, redactar un párrafo para concluir, en forma de síntesis o en forma de cierre. ¿Ok? Esto es todo en cuanto al ensayo argumentativo, a su extensión, su estructura, qué es, en qué
temas principales se basa, ¿no? Ahora, para esta semana tienen ustedes este taller que resolver, donde tenemos las 5 preguntas. ¿Cuál es el tema del ensayo que acabas de leer? ¿Te parecen convincentes las reflexiones que contiene? ¿Qué dirías al autor si quisieras contradecir su argumento? ¿Sobre qué temas te gustaría escribir un ensayo? Lista al menos 4. De esos 4 que usted elige, tiene que elegir uno y escribir un texto argumentativo, parecido al del ejemplo que vimos en el recurso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, las palabras, perdón, las preguntas desde la 1 hasta la 3 hablan acerca del ensayo argumentativo que está en el ejemplo de la página 9. ¿Qué fin tiene envejecer? ¿Sí? Entonces, usted contesta de acuerdo a estas preguntas de este recurso. Bien, de esta forma, algo que me faltaba compartir era la tarea para esta semana en la plataforma. También es un pequeño cuestionario de preguntas donde tienen 2 intentos para realizar y el intento con mayor puntuación es el que va a ser registrado, ¿sí? Tienen aquí este pequeño cuestionario. Y eso sería todo de las actividades para esta semana, ¿ok? ¿Alguna inquietud? De mi parte, no, licenciada. Ok, Elizabeth. Voy a tomar una captura de pantalla. Si te es posible, por favor, encender la cámara para registrar la evidencia. Muy bien, muchas gracias. Bien, espero tengas una buena noche, que pases muy bien. Muchas gracias por tu asistencia. Muchas gracias, Licen. Igualmente, hasta mañana. Ok.